Phoenix Global Resources acompaña a este podcast de Energía 360, una empresa que apuesta al desarrollo responsable de vaca muerta. SAPSA, Servicios Ambientales Patagónicos. Soluciones ambientales para una industria más responsable. Quintana Energy, impulsando el desarrollo energético con pasión, experiencia e innovación. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Energía 360. El espacio donde miramos cómo la energía, los hidrocarburos, la minería y la infraestructura se conectan con la vida de las comunidades y con el futuro productivo de Río Negro. Soy Nancy González y junto a Nico Muñoz te invitamos a recorrer una semana cargada de temas fuertes para la provincia, porque esta vez vamos a hablar de minería, de petróleo, de gas, de GNL, de agua, de riego y de energía eléctrica. Y hay un eje que atraviesa todo el episodio. Río Negro empieza a consolidarse como una provincia clave en el nuevo mapa productivo argentino. No solo por los recursos que tiene, sino por los proyectos que empiezan a tomar forma. Calcatreu en la línea sur, Vemos en Punta Colorada, el GNL en el Golfo San Matías, Vaca Muerta proyectando exportaciones millonarias y el Estado provincial reorganizando áreas sensibles para acompañar este proceso. Así que quédate, porque en este episodio vamos a mirar qué está pasando, por qué importa y qué desafíos aparecen detrás de cada anuncio. Nancy, esta semana tenemos que arrancar por Calcatreu, porque no fue una noticia más. La recorrida por el proyecto de oro y plata cerca de Jacobacci dejó varias definiciones fuertes. Totalmente, Nico. Calcatreu aparece como el proyecto que puede abrir una nueva etapa para la minería metalífera de Río Negro. Está ubicado al sur de la provincia, a unos 90 kilómetros de Ingeniero Jacobacci, cerca del paraje Lipetrén, y ya se encuentra en etapa de construcción, puesta en marcha e inicio de producción. Y hay un dato importante para explicar en criollo. Calcatreu ya tiene funcionando el pad de lixiviación y las piletas, después de pruebas hidráulicas positivas. Eso permitió iniciar el riego por goteo de las pilas de mineral. Para quienes no están familiarizados con estos términos, hablamos de una etapa clave del proceso minero. El mineral se trabaja mediante una solución cianurada controlada que permite separar los metales de la roca. Después, ese circuito sigue en la planta de procesamiento. Y el producto final es el famoso metal doré, que en este caso se estima como una aleación con 17% de oro y 83% de plata. Es decir, no estamos hablando solamente de un proyecto anunciado, estamos hablando de una mina que empieza a entrar en una fase concreta de producción. Exacto. Y ahí aparece la definición de Gonzalo Tanoira, presidente de Patagonia Gold, quien dijo que Calcatreu será la nave insignia para transformar a Río Negro en una potencia minera. Una frase fuerte, pero que tiene un trasfondo, porque Calcatreu no solo se mide por las onzas de oro y plata que puede producir, también se mide por el empleo, los proveedores, la capacitación y el movimiento económico que puede generar en Jacobacci y en toda la línea sur. Según la información técnica del proyecto, Calcatreu tiene una vida útil inicial estimada de 5 años, con posibilidad de extenderse otros 5 por los trabajos de exploración que se desarrollan en paralelo. Y para este año se estima una producción de más de 31.700 onzas de oro y casi 128.000 onzas de plata. En los primeros 5 años, la proyección total supera las 256.000 onzas de oro y 1.188.000 onzas de plata. Son números importantes, pero me parece que el dato social es igual de fuerte.
El proyecto cuenta con casi 300 empleados, de ellos 155 son de Río Negro y 101 son puntualmente de Ingeniero Jacobacci. Ahí está la clave, porque cuando hablamos de minería en una región como la Línea Sur, no hablamos solo de exportaciones, hablamos de trabajo, de comercios que venden más, de proveedores que se incorporan, de familias que empiezan a tener una oportunidad cerca de su lugar. Y otro dato que marca el impacto económico: durante el año 2025, el compre local en Jacobacci superó los 2.700 millones de pesos. Y a nivel provincial, sin contar Jacobacci, el compre rionegrino superó los 11.500 millones de pesos. Eso muestra, Nico, que Calcatreu ya está moviendo una cadena de valor. Y ese es uno de los grandes desafíos de la minería, que el recurso no quede aislado, sino que se traduzca en desarrollo para el territorio. En la recorrida también estuvo el gobernador Alberto Beretilnec, que dejó una definición política muy clara. Dijo que Calcatreu es el orgullo de Río Negro y que marcará el futuro de la minería provincial. Y también recordó algo central, que para llegar a este momento hubo decisiones políticas previas. Una de ellas fue la modificación de la ley que prohibía el uso de cianuro en la actividad minera. Sí, Beretilnec recordó aquella decisión tomada en 2011 durante el gobierno de Carlos Soria y planteó que sin ese cambio, Río Negro no estaría hoy viendo ese desarrollo en la Línea Sur. Esto sirve para entender que la minería tiene tiempos muy largos. No es una actividad que se resuelve de un día para el otro. Hay exploración, estudios, permisos, inversión, controles ambientales, licencia social y acuerdos con las comunidades. Y también hay una discusión de fondo. ¿Cómo una provincia genera condiciones para atraer inversiones, pero al mismo tiempo exige que esas inversiones dejen valor local? Beretilnec habló de estabilidad política, previsibilidad económica, seguridad jurídica y acuerdo social. Esos elementos son los que la industria mira antes de avanzar con proyectos de esta escala. Pero también dijo algo importante. Calcatreu tiene que demostrar que se puede hacer minería respetando el agua, el ambiente, los pueblos originarios, los propietarios de la tierra y las comunidades cercanas. Esa es la prueba más grande, porque en Río Negro todavía hay sectores que miran la minería con dudas o con preocupación. Entonces Calcatreu tiene una responsabilidad enorme, demostrar que la actividad puede hacerse con controles, con transparencia y con beneficios concretos. Si Calcatreu sale bien, puede abrir una puerta para otros proyectos. Si genera confianza, puede cambiar la percepción social. Y si deja empleo y proveedores, puede consolidar una matriz productiva distinta para la Línea Sur. Nico, también fue muy importante lo que dijo el secretario de Minería, Joaquín Averastá Oro. Él planteó que Calcatreu marca el inicio de la producción de oro y plata en Río Negro. Y eso no es menor, porque Río Negro tiene historia minera, pero Calcatreu representa una etapa distinta. Hablamos de minería metalífera en producción, con oro y plata en la Línea Sur. Averastá Oro también mencionó que la provincia tiene alrededor de 60 proyectos mineros distribuidos en distintas zonas, como Pilcanilleu, Comayo, Los Menucos, Alcheta y Jacobacci. Es decir, Calcatreu no aparece como un caso aislado, sino como parte de una política minera mucho más amplia. Pero también fue prudente, porque una cosa es tener potencial geológico y otra muy distinta es transformar ese potencial en producción, empleo y desarrollo. Exacto. Y ahí vuelve a aparecer la capacitación. Porque si Río Negro quiere que la minería tenga impacto local, necesita formar trabajadores, técnicos, proveedores y empresas de servicios. No alcanza con que el recurso esté en el subsuelo, hay que construir capacidades en superficie. Muy buena frase, Nancy, porque ese es el punto. La minería no se desarrolla solamente con máquinas y capital, se desarrolla con personas preparadas, con reglas claras y con comunidades que puedan participar. Y hablando de trabajadores, el referente de Wokra en Jacobacci, Mario Pichimán, puso el foco en un tema clave: la mano de obra local.
Sí, Pichimán destacó que todavía quedan entre 35 y 40 trabajadores de la construcción dentro del proyecto, con un esquema de 11 días de trabajo por 3 de descanso. También remarcó el trabajo conjunto entre el gremio, el municipio, la oficina de empleo, la empresa y la Secretaría de Trabajo. Ese punto es importante porque ordena la llegada del empleo. En proyectos de esta escala, si no hay coordinación, muchas veces la demanda laboral termina desbordando a las localidades. Y en Jacobasi el objetivo es claro, que los vecinos puedan ser parte del proceso, que no miren la mina desde afuera, sino que tengan una oportunidad real de ingresar, capacitarse y crecer laboralmente. También apareció el tema del cupo femenino. Pichimán reconoció que todavía hay resistencias en algunas empresas, pero también señaló que las mujeres que ingresan demuestran que pueden cumplir perfectamente con las tareas. Y eso habla de otra transformación. Porque la minería moderna también exige ampliar la participación, incorporar más mujeres y generar condiciones de trabajo más diversas. En definitiva, Calcatreu no solo abre una discusión minera, también abre una discusión laboral, social y cultural para la línea sur. Y ese es el desafío, que el proyecto no sea solamente una operación extractiva, sino una plataforma para mejorar capacidades laborales. Hasta acá hablamos de Calcatreu, pero Río Negro esta semana también tuvo novedades fuertes en infraestructura petrolera, gas, GNL y energía eléctrica. Sí. Y hay una conexión entre todos estos temas. La provincia empieza a ordenar distintos frentes productivos: minería en la línea sur, petróleo en Punta Colorada, gas natural licuado en el Golfo y reorganización institucional en agua, riego y energía. Es como si Río Negro empezara a preparar el tablero para una etapa mucho más exigente. Exactamente. Porque los recursos pueden estar, pero si no hay infraestructura, planificación y capacidad estatal, esos recursos no se transformarán en desarrollo. Vamos ahora a Punta Colorada, donde se trabajó en reparaciones para retomar la obra del Vemo. Este tema surgió después de los fuertes vientos que superaron los 120 km por hora y provocaron daños en 2 tanques de la red contra incendios que estaban en construcción. Según informó el consorcio, no hubo personas afectadas y tampoco se comprometió la integridad del resto de las instalaciones. De todos modos, por prevención, se dispuso la evacuación de la terminal y se avanzó con las reparaciones necesarias. Vemos es una obra estratégica porque permitirá transportar petróleo desde Vaca Muerta hasta la costa atlántica de Río Negro para su exportación. Y acá vale una aclaración que siempre hacemos en Energía 360. Vemos es petróleo, no gas. Es un oleoducto y una terminal de exportación de crudo. No hay que mezclarlos con los proyectos de GNL, que son de gas natural licuado. Esa diferencia es clave para entender el mapa energético. Por un lado, el petróleo de Vaca Muerta necesita infraestructura de transporte y salida exportadora. Por otro lado, el gas necesita licuefacción, barcos, contratos y gasoductos dedicados. En el caso de Vemos, Punta Colorada se proyecta como una terminal fundamental para almacenar y exportar crudo de Vaca Muerta. El incidente por el viento muestra también que estas obras tienen desafíos concretos en territorio. No son proyectos abstractos, se construyen en lugares con clima, logística, recursos humanos, seguridad y condiciones operativas complejas. Pero más allá de ese inconveniente, la obra sigue siendo una pieza central del nuevo mapa exportador argentino. Otro tema fuerte de la semana fue la participación de Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, en el 5º Simposio de Exploración y Producción de Recursos No Convencionales de la CPE Argentina. Marín dejó una definición muy potente. Dijo que Vaca Muerta ya compite con el shale de Estados Unidos y que puede superar a los principales desarrollos norteamericanos. Pero lo interesante es que no lo planteó solo desde el recurso geológico, sino desde la eficiencia. Él sostuvo que la competitividad argentina no debe depender de una devaluación, sino de producir mejor, con menores costos y mayor tecnología. Ese punto es central, porque Vaca Muerta ya dejó atrás la etapa de demostrar potencial. Hoy la discusión
pasa por escala, productividad, logística, infraestructura y exportación. También habló del plan 4x4 de YPF, que busca multiplicar por 4 el valor de la compañía en 4 años, con foco en el desarrollo no convencional. Y anticipó una definición clave vinculada al GNL con una inversión que podría alcanzar los 30.000 millones de dólares. Eso vuelve a poner a Río Negro en el centro de la conversación, porque los proyectos de exportación de gas natural licuado tienen a la costa provincial como uno de sus puntos estratégicos. Entonces, cuando Marín habla de Vaca Muerta, no está hablando solo de Neuquén. Está hablando de una cadena que también necesita Río Negro para salir al mundo. Tal cual. Vaca Muerta produce, pero necesita rutas, ductos, puertos, terminales, plantas, barcos y acuerdos comerciales. Y ahí Río Negro empieza a jugar un rol cada vez más fuerte. En esa misma línea, YPF proyecta exportaciones por 30.000 millones de dólares hacia 2030 en Vaca Muerta. Es una cifra enorme, pero hay que explicarla bien para que no quede solo como un número impactante. Para llegar a ese nivel de exportaciones hacen falta infraestructura, financiamiento, contratos, eficiencia y estabilidad. Y también hace falta resolver cuellos de botella, porque Vaca Muerta puede producir más petróleo y más gas, pero si no hay ductos, plantas, puertos y capacidad exportadora, ese potencial queda limitado. Por eso vemos que los proyectos de GNL son tan importantes. Son obras que buscan convertir producción en exportaciones. Y para Río Negro, la pregunta es muy concreta. ¿Cómo capturar valor de ese proceso? Porque no alcanza con que el petróleo o el gas pasen por la provincia. El desafío es que haya empleo, proveedores, obra, capacitación, impacto fiscal, infraestructura y desarrollo local. Y ahí aparece una mirada que venimos marcando en Energía 360. Río Negro será protagonista del nuevo mapa energético. Y para eso necesita combinar inversión privada, regulación pública, seguridad jurídica y planificación territorial. Ahora vamos al GNL. La legislatura de Río Negro debatió el jueves el proyecto de licuefacción para exportación de gas natural licuado desde el Golfo San Matías. Este proyecto es muy importante porque contempla la instalación y operación de unidades flotantes de licuefacción. En concreto, hablamos de barcos que permiten transformar el gas natural en GNL para luego exportarlo. La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo buscó declarar el proyecto de interés público y establecer un marco de previsibilidad a largo plazo. También contempló infraestructura complementaria, como un gasoducto dedicado para transportar gas desde Vaca Muerta hasta la costa rionegrina. Acá volvemos a ver lo mismo que en Vemos, pero con gas. Vaca Muerta produce el recurso, pero necesita una salida exportadora, y Río Negro aparece como una plataforma clave para esa salida. El proyecto de licuefacción tiene, además, una dimensión política y territorial, porque implica permisos, controles ambientales, discusión legislativa, participación pública y acuerdos con los municipios. Y también puede generar un movimiento fuerte en la cadena de proveedores, servicios, logística, transporte, hotelería, gastronomía y empleo local. Por eso es tan importante no mirar el GNL solamente como una gran inversión. Hay que mirarlo como un proceso que puede transformar la estructura económica de la costa rionegrina. Siempre y cuando se ordene bien, con controles, planificación y participación de las comunidades. Y cerramos el recorrido con otro tema que parece más institucional, pero que tiene mucha importancia productiva: la reorganización de áreas vinculadas al agua, el riego y la energía eléctrica en nuestra provincia. El gobierno rionegrino decidió separar funciones del Departamento Provincial de Aguas y de Generación y Riego SAU. Además, propuso a Néstor Pérez para conducir el organismo hídrico y designó a Santiago Gianotti como nuevo secretario de Energía Eléctrica. A simple vista puede parecer un cambio administrativo, pero si lo miramos en el contexto de todo lo que venimos hablando, tiene otra dimensión. Claro, Nico, porque una provincia que empieza a recibir proyectos mineros, petroleros, gasíferos, portuarios e industriales necesita ordenar sus áreas estratégicas, y el agua y la energía son dos columnas centrales. El agua es clave para la producción, el riego, las ciudades, el ambiente y la planificación territorial. Y la energía eléctrica es fundamental para sostener actividad industrial, servicios, nuevas obras y crecimiento urbano. Además, Gianotti llega con experiencia en el sistema
Eléctrico Nacional. Fue vicepresidente de CAMESA, subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, ministro de Obras y Servicios Públicos de Tucumán y gerente general del EPRE rionegrino. Es decir, la provincia incorpora un perfil técnico en un momento donde la energía eléctrica empieza a ser cada vez más estratégica. Porque el desarrollo no depende solo de tener recursos naturales, también depende de tener redes, planificación, gestión hídrica, capacidad regulatoria y decisiones coordinadas. Ese es el punto. Río Negro está frente a una oportunidad grande, pero también frente a una exigencia enorme. Y para estar a la altura necesita ordenar su infraestructura y su capacidad de gestión. Después de recorrer todos estos temas, queda claro que Río Negro está atravesando una etapa muy especial. Calcatreu empieza a marcar un camino para la minería metalífera en la región sur. Vemos sigue siendo una obra estratégica para la exportación de petróleo desde Punta Colorada. El GNL abre una oportunidad enorme para la costa atlántica y Vaca Muerta proyecta exportaciones que pueden cambiar la economía argentina. Pero también queda claro que el desarrollo no ocurre solo por tener recursos. Hace falta empleo local, proveedores, capacitación, controles ambientales, infraestructura, seguridad jurídica y planificación. Y ahí está el gran desafío para Río Negro. Lograr que estos proyectos no queden solamente en los grandes números, sino que se traduzcan en trabajo, arraigo, oportunidades y crecimiento para las comunidades. Porque la minería, la energía y los hidrocarburos no son un fin en sí mismo, son herramientas para pensar qué provincia queremos construir. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Energía 360. Nos pueden seguir en todas las redes sociales, YouTube y Spotify, para estar al tanto de todo lo que pasa en energía, minería, hidrocarburos e infraestructura productiva. Y como decimos siempre, si hay trabajo, si hay inversión y si hay futuro, hay Energía 360. Chau, chau.